Hola, buenas tardes, Marina. Hola. Nada, como hemos ido comentando anteriormente, te he dejado aquí para el comienzo de la terapia la cláusula de protección de datos para que firmes el consentimiento. Lo puedes leer tranquilamente, cualquier duda que tengas me la comentas, pero bueno, como hemos comentado, lo más importante es saber que absolutamente es todo confidencial, que se guarda el secreto profesional, el respeto a tu información y que además, bueno, pues puedes, en el momento en que lo consideres oportuno, desistir del servicio y romperán toda la información y todo quedará confidencial. Léelo tranquilamente otra vez, si estás de acuerdo lo firmas, si tienes alguna duda me la preguntas y ya pues damos comienzo a tu sesión de terapia. Vale. Te dejo el bolígrafo. Lo firmo y ya está. Si te parece todo bien y estás de Sí. acuerdo, y si necesitas más tiempo llevarlo a casa y leerlo, como tú consideres. No, estoy bien. Vale. Aquí mismo. Ahí mismo. Vale. Muy bien. Bueno, María, pues bienvenida a tu sesión de terapia. Como quedamos por teléfono, bueno, pues aquí estás en consulta. Como te he comentado anteriormente, pues es un espacio en donde al principio, bueno, pues te puedes encontrar un poco incómoda, es normal, porque es un momento donde uno toma una decisión importante, que es que quiere o considera que tiene que trabajar algo con ayuda de un profesional. Tienes todo el apoyo en la terapia. El espacio pues consistirá en que encuentres tu máxima comodidad. Iremos intentando trabajar tu motivo de consulta, poder entender qué es lo que te preocupa y cómo poder trabajar herramientas para llegar a conseguir tu bienestar. Entonces, bueno, pues para que te hagas un poco una idea, esta primera sesión serán de en torno a unos 50 minutos y bueno, pues será un espacio donde sobre todo lo dediquemos a hacer una pequeña entrevista o preguntas más generales y con más detalle, porque esta primera entrevista es clave para después poder definir muy bien tu problema y poder definir muy bien cuál es el tratamiento y los objetivos que vamos a poner. Entonces, como tú te sientas más cómoda, si quieres te empiezo yo a preguntar un poquito y conforme vayas sintiendo la necesidad, tu espacio, pues me vas contando, ¿vale? Vale. Entonces, bueno, pues sobre todo en el primer momento, cuéntame, Marina, cuál es el motivo de consulta o por el que has tomado la decisión de venir aquí. Vale. Estoy un poco nerviosa, ¿vale? Porque el tema me da un poco de vergüenza, digamos. Em, pues resulta ser, o sea, yo tengo un novio, Mario, que bueno, ya llevo como 8 meses con él. Y pues llevamos una temporada, bueno, yo llevo una temporada en la que no me apetece acostarme con él. Pero nada, o sea, no, ni con él, ni siquiera yo a lo mejor sola o tal, que... Y no sé, no entiendo por qué, no entiendo qué me pasa. Em, Me siento muy mal porque él lo pasa muy mal, como que piensa todo el rato que es por él, que pues que a lo mejor ya no me atrae o no me gusta, y yo creo que no es eso, porque él a mí me gusta, o sea, yo estoy enamorada de él, pero no sé por qué no me apetece, y pues también está causando que tengamos muchas discusiones. Y que, por ejemplo, hay a veces que... Porque él vive en un piso con sus compañeros y yo sigo en el cole mayor. Entonces, hay veces que a lo mejor me invita a ir a su casa para verlo, pero yo empiezo a evitarlo porque como sé que él pues va a darse el momento en el que quiera acostarse conmigo y a mí pues no me apetece nada, pues no voy a verlo. Entonces a lo mejor me pego 2 semanas dándole largas al pobre y me siento culpable también, entonces pues no sé. Vale. Bueno,
pues te voy a intentar hacer unas preguntas para poder ir viendo cuál es todo un poco el desencadenante de tu malestar, ¿no? Bueno, en primer lugar, unas preguntas muy básicas y generales. ¿Qué estás estudiando? Odontología. Odontología. ¿Y en qué año estás? En tercero. ¿En tercero de carrera? Vale. ¿Y qué edad tienes? 20. Vale. A ver, Marina, ¿cómo es? Mira, te cuento un poquito. Lo que te voy a hacer ahora son unas preguntas muy básicas que un poco, como digo yo, vamos a ir ordenándolas por las áreas fundamentales de tu vida, ¿vale? Entonces, yo pongo un poquito este ejemplo. Mira, es como si tuviéramos una esfera donde dentro estás tú, que es tu mundo, y estuviera dividida como en quesitos, ¿no? Como en porciones de quesitos. Y esas porciones de quesito son las áreas importantes de tu vida, que serían, pues, por ejemplo, el área social, el área de estudios, en este caso, o trabajo. Si también ¿trabajas también además de estudiar? No, no trabajo. Vale. Luego tendríamos el área de pareja, que es el motivo principal por el que me comentas que vienes a terapia, y lo exploraremos ahora con un poquito más de detalle. Y luego ya tendríamos el área de la salud física, de la salud fisiológica, y el área también del ocio y tiempo libre. Todas esas áreas es importante que se mantengan bien o que se encuentren bien, y en cuanto una de ellas pueda ir un poquito con una intensidad de malestar, o varias de ellas, pues claro, te va a producir, te puede producir pues ausencia de bienestar, por así decir, o calidad en tu vida, ¿no? Entonces, por hacer un poquito de orden y hacer una exploración inicial de cómo te encuentras en todo, antes de empezar por la pareja, cuéntame, si quieres, un poquito cómo llevas, por ejemplo, el estudio, el ritmo de estudio, si es algo que te estrese mucho, ¿cómo vas en ese sentido? ¿Te gusta tu carrera? Pues a ver, la carrera sí que me gusta mucho. Es verdad que es muy dura, o sea, requiere un trabajo constante y pasar mucho tiempo en la uni, porque bueno, ya estoy empezando a tener más prácticas, y tengo muchos exámenes, muchos parciales, lo cual tampoco me deja mucho tiempo libre. Vale. También. Y a ver, yo de por sí soy una persona un poco exigente. Entonces, pues últimamente no me está yendo muy bien, o sea, estoy aprobando, pero no con las notas que a mí me gustaría y las notas que siempre he sacado. Entonces, quizás estoy un poco más estresada y duermo un poco menos porque le dedico más tiempo a estudiar por las noches y tal, pero bueno, en general la carrera sí que me gusta, entonces pues siento que es un sacrificio que hago ahora y ya está. Es verdad que las notas me gustaría mejorarlas y volver a sacar las notas que sacaba antes, pero bueno, pero estoy bien en ese sentido. Vale, o sea que digamos que, por hacer así un pequeño resumen, que yo te haya entendido bien, te preocupa tu carrera, has bajado un poquito las notas, es algo que te estresa, es posible que cuando tengas periodo de exámenes el estrés aumente, Sí, o te encuentres mucho. más... Vale. ¿Y ahora mismo estás en ese periodo, en periodo de exámenes o...? Tengo algún parcial que otro, pero no estoy como, por ejemplo, en enero, que tengo toda la tanda de exámenes. Vale. Pero bueno, que sigo, o sea, tengo que estar constante, porque al final esos parciales pues me suman para la nota final o lo que sea, entonces intento pues sacarle provecho. Vale. Y con el tema del sueño, me has dicho que bueno, que a veces te cuesta un poco dormir si estás preocupada, pero en términos generales sueles coger bien el sueño y mantenerlo, te sueles despertar, te cuesta dormir o te sueles despertar en mitad de la noche. Me cuesta dormirme, porque pues eso, al final, entre que estoy todo el día liada haciendo un montón de cosas y tal, como que llego a la cama por la noche y a mi cabeza le da por pensar. Empiezo a pensar en todo lo que he hecho en el día o en las cosas que estoy haciendo mal, en la uni, o pues mucho en Mario también. Entonces me cuesta, hay veces que quizás hasta las 3 de la mañana no me duermo, así pensando. Y claro, me angustio y me frustro porque digo, me quiero dormir ya, que mañana tengo que madrugar, pero no me acabo durmiendo porque, en fin. Pero... Y ya entras en un círculo que te agobias tú y vale.
Te voy a seguir preguntando, ¿qué tal es la relación con tu familia? ¿Tienes hermanos? ¿Cuentas con el apoyo de ella? ¿Viven en la misma ciudad donde estás estudiando o los tienes lejos? No, ellos, o sea, yo soy de Las Palmas Ujú, y pues ellos están viviendo, o sea, tengo a mis padres y a mi hermana pequeña. ujú. Y, o sea, con mi hermana pequeña me llevo muy bien. Vale. ¿Qué edad Y tiene tu hermana pequeña? 12. Ujú. Y, y nada, y con mis padres pues también tengo una buena relación. No hablo mucho con ellos porque, no sé, Hmm. creo que no hay ningún motivo como tal aparente, pero, o sea, mantengo el contacto con ellos, pero no los llamo para contarles mi día ni eso. Vale. O sea, podría ser que las cosas cotidianas en el día a día no, pero si necesitas apoyo de ellos por algún problema, alguna preocupación o transmitirle alguna alegría que te Hmm. haya pasado en tu vida, ¿tienes esa comunicación abierta con ellos? Sí, bueno, más bien con mi padre. Ujú. Con mi madre, cada vez que le cuento a lo mejor algo que me preocupa un poco, lo que sea, como que no quiere escucharlo porque ella lo pasa casi peor que yo. Le cuento Vale. algo que me ha pasado en el día, yo qué sé, que estoy mal por cualquier cosa y como que intenta evitarlo un poco y yo sé Ujú. que es porque lo pasa muy mal la pobre, ¿sabes? Vale. Entonces, bueno, pues las alegrías sí es verdad que se las cuenta a los dos, pero las penas a mi pobre padre. Vale, con tu padre digamos que, bueno, sientes una comunicación más confiada o a lo mejor... Sí, sí, confío mucho en él y él también está muy atento a mí siempre. Ujú. O sea, sí es verdad que no hablamos, a lo mejor estamos una semana sin hablar, pero pues de repente me llama y se preocupa, pues cuéntame cómo estás y cómo te va en la uni, así. Ujú. Entonces, Vale, tenéis una comunicación más directa. Vale. mm, Y haciéndote un poco, ahora que estamos con las preguntas de la familia, piensa un poquito a lo largo de toda tu historia, desde pequeñita, ¿recuerdas algún acontecimiento que haya sido pues altamente estresante o incluso lo contrario, muy intenso en positivo? mm, bueno, a ver, hubo una época que yo estaba, creo que pues no me acuerdo si en tercero de la ESO o en cuarto de la ESO, Ujú, que mis padres estuvieron a punto de divorciarse ujú, y, y bueno, fue una época un poco dura porque como que bueno, mi madre tendía mucho quizás a contarme pues los problemas que tenía con mi padre ujú. y yo he de admitir que había cosas que no me gustaba escuchar, la verdad. Pero entonces, claro, también yo intentaba un poco que mi hermana pequeña no se enterase porque era muy pequeña y no sé cómo me daba cosa. Vale. Y sí es verdad que fueron unos mesecillos en casa muy tensos Ujú. y que al final pues todo se concentraba pues en cómo estaban mis padres. En su... Vale. ¿Y cuánto tiempo estuviste, bueno, estuvo esa situación así en casa, ¿no? Y con ese malestar. Yo, o sea, creo recordar que fueron como unos 3 meses o algo así. Vale. Y en ese momento difícil, ¿tú podrías recordar tus fortalezas? ¿Qué recursos o qué fortalezas te ayudaron un poquito a poder llevar ese día a día más complicado? Pues me, me encerraba a estudiar mucho. Ujú. Eh, sí. Y bueno, por entonces también hacía gimnasia rítmica, que me encantaba. Entonces, pues, esas horas fuera de casa me ayudaban mucho. Pero sobre todo, yo eso, me encerraba en mi cuarto, me ponía mi música, me ponía a estudiar Y estabas en tu y ya estaba. espacio de Sí, seguridad, ¿no? Y de, y de buenas emociones. sí. Vale. Y cuéntame un poquito, mira, te voy a preguntar ahora por el área social, ¿vale? Cuéntame un poquito, pues eso,
¿Cómo es el apoyo de tus amigos, tus amigas, cómo te llevas con ellos? Ahora, Mm, aquí en... sí, mira, ahora y también durante la infancia, ¿no? Recordando un poco, si quieres me comentas un poco, pues en la infancia, por ejemplo, en los momentos más difíciles, ¿tuviste apoyo de amigas o de amigos con los que podías, bueno, pues desahogarte o simplemente distraerte un poco o evadirte de los agobios? Sí, la verdad es que siempre tuve, o sea, a lo largo del cole y el instituto, siempre tuve un buen grupo de amigas Vale. que, que la verdad es que también me ayudaron mucho cuando estos 3 meses que te he contado, Sí. ahí me ayudaron mucho también ellas. Me, sobre todo me escuchaban, Ujú. porque yo llegaba al ISTI siempre contando mis penas y pues ellas siempre han estado ahí. Te han estado apoyando. ¿Y en la actualidad? En la actualidad también tengo un grupo de chicas Ujú, y, o sea, de mezcla. ujú. Tengo a mis 3 mejores amigas y otros 2 amigos que son muy buenos amigos. Y bueno, aparte después en el cole, como que tienes un montón de gente con la que relacionarte que no los considero mis amigos, pero que pues salimos de fiesta todos juntos o vamos a tomar algo, o sea... Bueno, bien. hmm. Voy a seguir haciéndote más preguntas en relación con tu vida en general y estas áreas de las que hemos hablado. ¿Cómo te encuentras de salud y si tomas alguna medicación? No tomo nada Ujú. y de salud bien. Sí, la verdad es que, bueno, la espalda estoy yendo al fisio Sí. porque la tengo un poco tal, pero me dice que es por postura, Ujú. así que, y de resto bastante bien. Bueno, Mm. vale. ¿Y ahora mismo en el tema del ocio, haces algún deporte o algo, o la lectura? ¿Tienes algún hobby que te guste, que te ayude un poco a desconectar de los momentos de tensión? Sí, bueno, intento ir al gimnasio. Ujú. Debería ir con más frecuencia, la verdad, Ujú. pero voy con una amiga del cole, Sí. y entonces pues me lo paso muy bien porque además ella es muy graciosa. Y, y pues sí, intentamos ir unas 2, 3 veces a la semana, que pues eso me gusta mucho, me hace desconectar bastante. Y me encanta ver series, me encanta. Eso, o sea, hay muchas veces que, bueno, cuando puedo, claro, cuando tengo Ujú. tiempo, vamos, me pongo a ver una serie y hasta que no me la termino, nadie me Te saca sirve de ahí. de entretenimiento, de evasión. Sí, Bueno, es tu espacio, ¿no? sí, sí. Muy bien. Bueno, pues muchas gracias por contestarme a estas preguntas. Son importantes un poquito también, ya no solo el motivo de consulta, que por supuesto es lo que te preocupa y es lo que ahora vamos a ahondar para tratar de analizar y buscar recursos, pero bueno, pues en esta parte era un poquito importante para ver también pues un poquito tus fortalezas, algunas situaciones difíciles que hayas podido vivir o algunas que se mantengan en la actualidad. Entonces, para terminar de hacer este trabajo nuestro sobre estas áreas generales, pues te voy a proponer realizar un cuestionario que se llama el SCL-90R. Son 90 preguntas donde se van haciendo un poquito pues cuestiones, se plantean cuestiones parecidas a las que te he comentado ahora. A lo mejor hay preguntas con las que te sientes identificadas, otras que a lo mejor sientes que no van contigo, pero no te preocupes, o sea, simplemente es que es un cuestionario general donde se hacen preguntas, no es que se haga alguna específica porque considere que tengamos que hacer hincapié ahí, sino que es un barrido general. Si tienes alguna duda con las preguntas me lo dices y por supuesto no hay respuestas buenas o malas, son cuestiones, bueno, pues que nos van a servir y nos van a ayudar para tal vez entender un poquito más el problema, ¿no?, que estás teniendo. Entonces, bueno, pues yo te dejo el cuestionario y si quieres lo rellenas tranquilamente, pues ahora en un ratito si tienes espacio o te lo llevas a casa tranquilamente y me lo traes en la siguiente sesión. Pero ahora en este espacio en el que continuamos,
voy a pasar, si te parece, a hacerte preguntas específicas sobre el motivo que te ha traído aquí, ¿no? Sobre el tema con tu pareja, Mario. Bueno, pues mira, te, ¿cómo con el tema de, bueno, con el tema de tu pareja me dices que lo conocí, vamos, que lleváis una relación de hace 8 meses, que ahora os encontráis, bueno, pues con estas sensaciones que has descrito que te generan malestar, pero ¿cómo es en general vuestra comunicación? Si tenéis confianza, si podéis contaros los problemas tranquilamente, bueno, pues qué es lo que admiras de él, cómo es vuestra relación. Y también aprovecho a preguntarte, bueno, si siempre te has sentido así, con esa dificultad, bueno, esa eh, falta, ¿no? de deseo o de ganas de tener relaciones íntimas o sexuales, si siempre ha sido así o es en una temporada de aquí atrás. Vale. Pues a ver, con Hmm. Mario siempre hemos hablado mucho cuando, pues, por ejemplo, en las épocas en las que yo he sentido más estrés en la uni y así, él siempre me ha entendido mucho y me ha apoyado mucho. Y en general, pues sí es cierto que quizás cuando tenemos algún pequeño conflicto, él tiende a ser un poco más comunicativo que yo. Uh-huh. Me cuesta un poco. Uh-huh. Porque, bueno, no me gusta discutir. Uh-huh. Entonces, pero en general, sí es verdad que quizás él toma la iniciativa un poco más que yo, Uh-huh. pero siempre acabamos hablando. Y, y sí, o sea, yo lo quiero muchísimo y confío un montón en él y me consta que él a mí también me quiere mucho. Uh-huh. Em, con todo este tema, pues no ha sido siempre así. O sea, él y yo cuando empezamos a salir, pues teníamos relaciones Uh-huh. muy bien, disfrutando los dos, yo disfrutaba muchísimo. Sí es verdad que llegó o sea, esto no estoy muy orgullosa, pero él y yo siempre lo hacíamos sin preservativo. Uh-huh. Entonces, pues hubo un día que no, pues que no hizo la marcha atrás Uh-huh. y bueno, yo me asusté mucho, mucho, mucho y, y me tomé la pastilla del día Uh-huh. después y tal y me sentía muy mal, no sabía cómo explicarte, pero no me gustaba nada esa sensación. Uh-huh. Como que me sentía muy sucia y muy culpable y incluso me daba vergüenza contárselo a Uh-huh. mis amigas, porque bueno, pues con mis amigas siempre hemos hablado de este tema. Sí. Pero ahí lo pasé muy mal, la verdad. Y me arrepentía mucho haber pues sido tan descerebrada, siempre haberlo hecho pues sin preservativo. Y ahí como que cuando me vino la regla ya me sentí más tranquila. Sí. Y, pero es verdad que le propuse que a partir de ese momento quería utilizar preservativo y él estuvo de acuerdo en todo momento, vaya. Y es verdad que eso coincidió con época de exámenes, entonces pues tampoco es que tuviésemos relaciones eh, sexuales durante esa época. Y después nos fuimos a Mallorca de viaje. Uh-huh. Y ahí sí que pues intentamos, o sea, bueno, pues retomamos el acostarnos. Uh-huh. Pero no sé, como que a mí no me gustaba mucho, o sea, no estaba disfrutando. No sé por qué, igual era por el preservativo, es algo que yo lo he achacado, pero no lo sé. Y claro, como era la primera vez que me estaba sintiendo así,
pues a lo mejor empezábamos y yo sabía que no me estaba apeteciendo, pero bueno, pues terminaba, pues como ya habíamos empezado, pues terminábamos y ya está. Y, y pues el viaje a Mallorca fue así, todo el rato, la verdad. Y después ya el resto del verano no pudimos vernos, hasta finales, que se vino a Las Palmas de viaje una semana, y ya volvió a pasar lo mismo. Yo como que no tenía ganas, y cuando pues a lo mejor no me forzaba ni muchísimo menos, pero a lo mejor yo sí que como que me obligaba un poco para que, pues bueno, porque hacíamos un montón de tiempo que no nos veíamos. Y otra vez, nada, no me apetecía nada, no disfrutaba nada. Y, y desde que volvimos en septiembre aquí a Madrid los dos, pues ya ni siquiera me obligaba yo un poco a intentarlo. Que no me apetece, no sé por qué, pero no me apetece. Y claro, él, pues eso, se cree que es por él, pues que a lo mejor no me gusta o lo que sea. Y yo no sé cómo explicarle que realmente no es él, es que no sé por qué yo no me apetece. Incluso, claro, me he preocupado porque es que ni siquiera es que me apetezca al principio y después, no, es que no me apetece directamente nunca. Y a lo mejor yo, pues lo hablé con Carlota, una de mis mejores Sí. amigas, y me dijo que por qué a lo mejor no, como que exploraba yo un poco sola para ver si a lo mejor es que había algo que no me funcionaba con Mario o lo que sea, pero es que tampoco me apetece. Y desde entonces, pues no hemos tenido relaciones sexuales. Y él, bueno, dices que se siente un poco pensando si puede ser por él o porque le has dejado de gustar. Y tiene otras reacciones. ¿Cómo normalmente se comporta? Pues cuando él te propone iniciar relaciones y bueno, pues ahora en la actualidad, pues decides decirle que no, ¿no? Pues a ver, él lo sigue intentando y, e incluso digamos que a lo mejor dedicándome más tiempo a mí que lo que yo le dedicaría a él. Y Y cuando, perdona que te pregunte, ¿a qué te refieres con dedicarle más tiempo? eh, pues que a lo mejor, ay, me da una cosa. Vale, no te preocupes. Es normal a veces que nos pueda dar un poquito de vergüenza. O sea, el hecho de dar el paso a venir a terapia ya es algo muy importante porque, oye, uno reconoce que hay algo que le está generando malestar y que necesita el apoyo extra para poder salir adelante. Todos en cualquier momento podemos encontrarnos en una situación más delicada donde necesitamos ayudas extras. Pero además nos encontramos con el tema de que, bueno, pues estamos hablando de la sexualidad, normalmente suele producir vergüenza cuando se habla a nivel social, ¿por qué? Porque aunque es un espacio y una dimensión fundamental del ser humano, está reservada a la intimidad. Pero bueno, yo lo comprendo, para que a tu favor diré que, bueno, pues al estar especializada en sexología, no tengas problema en ir abordándolo y consultándolo, pues una vez que rompas un poco el hielo, seguro que no es más difícil, más sencillo. Eh, ¿Quieres que te eche una mano o me lo quieres explicar tú? Como tú te sientas más cómoda. Vale, no, o sea, te lo cuento. Eh, Me refiero a que pues él empieza tocándome y pues a lo mejor haciendo sexo oral y tal, pero ni en esa yo no me excito, no, no sé. Vale. Sí, no sientes ganas y tampoco cuando digamos que puede haber contacto erótico, ¿no? Pues eso, con caricias o con estimulación de las zonas del cuerpo, pues tú sientes que tampoco te excitas. Vale. Luego, no te preocupes porque aunque ahora sientes que te esté preguntando mucho, después, con todo lo que me vas contando, yo te iré explicando un poquito, sobre todo también, pues, fundamental ver un poco lo que es la sexualidad, cuáles son las partes importantes de una sexualidad
placentera dentro de que cada individuo tiene la suya propia, pero digamos que unas bases para poder, unas bases saludables de la sexualidad. Pero mira, antes de eso, y muchas gracias por haber dado el paso a responderme a esta pregunta que te costaba un poquito más, mira, te quería preguntar un poquito por la formación o la información cuando tú empezaste a recibir noticias sobre lo que era la sexualidad en la infancia o en la adolescencia, que me cuentes un poco los recuerdos que tú tienes, ¿no? O sea, si se daba en casa, si se hablaba abiertamente de los temas de sexualidad o también en la escuela. Te pregunto esto sobre la infancia porque, mira, es importante al final un poco también para saber pues cómo es el concepto de sexualidad que tenemos y en todo lo que yo te pueda ayudar para poder explicarte esa parte saludable, digamos, que de la dimensión sexual, ¿no? Entonces, a lo que voy, mi pregunta es ¿cómo aprendiste tú la sexualidad o las informaciones que recibiste sobre ella? Pues realmente con mis amigos del cole. Sí, porque en casa como en no gusta mucho hablar de ese tema. Vale. Como que yo creo que a mis padres les da un poco de cosa sacar el tema. Entonces, eso en el cole con mis amigas, como que, pues ya cuando cumplimos, yo creo que 13, 14 años, así, sí que empezamos a hablar del tema. No sé muy bien por qué, supongo que igual por los chicos o algo, pero ellas, como que ellas perdieron la virginidad antes que yo, entonces me contaban bastante de pues cómo era tener sexo y así. Y aparte de eso, pues que poco más, porque después en el cole tampoco nos dieron nunca una charla. En el cole nos dieron charlas, por ejemplo, en sexto o quinto de primaria, algo más básico, centrado, digamos, que en la parte fisiológica, os explicaron cosas muy básicas como el aparato reproductor. Sí, eso sí. Vale. Eso es verdad que sí, sí. Vale. Y ¿cómo fueron tu historia sexual? ¿Qué quiero decir yo con la historia sexual? ¿Cómo fueron tus primeras relaciones? ¿Cómo te sentiste? En fin, un poquito, pues eso, ¿no? Tus primeras relaciones sexuales, ¿cómo fueron? Pues mi primera relación sexual fue, bueno, con mi primer novio, Juan, y fue con 16. Y pues la verdad es que sin más, o sea, como que no me pareció no desagradable, pero tampoco, no sé, como yo creo que lo viví un poco como una especie de trámite, la verdad. Vale. ¿Y tú recuerdas las emociones que sentías en esa primera relación? Sí, estaba muy nerviosa, estaba muy nerviosa. Y aparte también como que me daba un poco de cosa que me viese desnuda, aunque en Juan yo confiaba mucho al principio. Pero eso, estaba muy nerviosa, pero bueno, fue bien y me trató muy bien. Sí, pero bueno, eso fue como sin más. Vale. O sea, como algo que tocaba hacer, como tú dices, como un trámite, nerviosa un poco por lo desconocido. Era muy diferente lo que tú imaginabas, lo que te habían contado las amigas, de lo que luego fue tu primera vivencia. Un poco. O sea, es que una de mis mejores amigas del cole, Paula, como que antes de yo tener mi primera relación sexual, ella lo había tenido hace como un año o así, y además lo había hecho con mucha frecuencia y tal. Entonces ella me contaba cómo era y que le encantaba y le gustaba. Y no sé, yo pues pensaba que a mí también me iba a gustar esa primera vez o... A ver, es que también yo quizás quería que fuese algo un poco más... Igual es un poco de boba, pero
No. un poco más romántico Sí. quizás. Y fue de fiesta. Vale. Después de fiesta. ¿Fue una situación de fiesta? ¿Lo hablasteis previamente o tú sentías que tenía que ser porque te lo habían propuesto? O sea, de alguna manera tú en ese momento surgió de manera espontánea o tenías un poco la sensación de que, no sé, te pongo ejemplos y tú me vas diciendo si cuadra un poco o no con lo que tú sentías, ¿no? De que ya tocaba o en algún momento también de alguna manera tu pareja Juan te insistía un poco o cómo fue. Sí, fue justo ambas. O sea, yo como que quería quitarme de encima el hacerlo por primera vez, Vale. ¿sabes? Y bueno, aparte pues Juan también tenía muchas ganas y ya llevaba un tiempito insistiéndome. Y, y la verdad es que se juntó eso y también pues como habíamos bebido y tal, yo estaba quizás un poco Más desinhibida, ¿no? un poco más, sí, un poco más relajada y dije, venga, pues ahora y ya está, y se acabó y lo hago y me lo Vale. quité de encima. Bueno. ¿Y tus siguientes experiencias, recuerdas si fueron más positivas, si te fuiste encontrando mejor? ¿Cómo las describirías? Pues, a ver, con Juan no tuve muchos encuentros Sí. de ese tipo, digamos. Sí es verdad que a mí me apetecía, pero bueno, estábamos en el cole, tampoco teníamos mucho tiempo para vernos. A él siempre le apetecía, siempre, y pues llegaba un punto que a lo mejor él solo quería quedar para eso, que yo sé que solo no me quería solo para eso, porque, o sea, hacíamos muchas cosas y nos queríamos un montón, pero es verdad que él insistía mucho. Y sí es verdad que hubo una vez que, pues como que a mí no me apetecía, pues no sé por qué, y empezamos como a besarnos y tal. Y antes de que llegásemos pues a la penetración como Sí. tal, yo le dije que no quería porque, bueno, pues no sé, no estaba muy cómoda. Y, y él se enfadó mucho, se enfadó Sí. bastante, sí. Y tuvimos una discusión ahí bastante fuerte. Pero bueno, después como que lo hablamos y bueno, pues lo entendió. Y la verdad es que después de ahí, pues de vez en cuando teníamos sexo, pero tampoco mucho. A mí me gustaba, pero por ejemplo no me ha gustado. O sea, yo cuando realmente empecé a disfrutar ha sido con Mario cuando estaba bien. Vale. O sea, con él era, no sé, muy sin más. Vale. Y nada, y después ya es que lo dejamos, Mami y yo. Y después estuve hasta Mario Sin tener relación. relaciones, vale. Y con Mario, bueno, una cosa muy importante y muy positiva es que, bueno, pues has verbalizado, ¿no? Has mencionado que habéis disfrutado, ¿no? De esa relación. Vale. Ahora te voy a hacer unas preguntas un poquito más concretas que tienen que ver con tu propia sexualidad individual y luego también otra específica sobre temas de comunicación sexual con la pareja. Hemos hablado antes de, bueno, pues si teníais comunicación, confianza, bueno, pues me comentabas que Mario es el que tiende más a comunicarse y que tú a lo mejor ante algunas situaciones más difíciles tiendes a evitar un poco, ¿no? Pero luego ahora te preguntaré por cómo es la comunicación específica en la sexualidad. Es decir, bueno, mira, antes de esta pregunta me parece más interesante, me parece que es más importante porque tiene más sentido para después lo del tema de la comunicación entre vosotros, que me cuentes un poquito sobre tu intimidad, sobre tu sexualidad. Es decir, tú sientes que conoces tu cuerpo, que tienes buena autoestima con tu cuerpo, que no te da vergüenza desnudarte pues con Mario, que conoces cuáles son las zonas que te resultan placenteras, porque mira, verás, a veces
tal vez por el modelo social que está muy basado en nuestra sociedad, está muy basado en el coitocentrismo, que quiere decir que medimos la sexualidad única y exclusivamente por el sexo muchas veces, que es medimos el éxito sexual por la penetración y por la cantidad de orgasmos, pero es muy importante tener en cuenta las otras fases previas que forman parte de la sexualidad, que tienen que ver con el deseo, con el placer, con la relajación. Entonces, en ese sentido, no tenemos única y exclusivamente como órganos sexuales placenteros y eróticos pues la vulva y el pene, sino que además digamos que todo nuestro cuerpo es un mapa muy sensible a las caricias, a los estímulos, y luego dentro de eso cada uno tiene su propia personalidad en el placer. Pues igual que hay personas que le gusten que le soplen o le besen detrás de la oreja, otros no lo soportan. Entonces, a lo que voy un poco con este pequeño resumen que te hago o explicación sobre la sexualidad, pues ¿tú crees que conoces tu cuerpo? ¿Cuáles son las zonas que a ti te resultan eróticas de estimular? ¿Te masturbas? ¿Puedes llegar bien pues a la excitación, a la lubricación o al orgasmo? O sea, contigo misma, ¿cómo sientes que es la sexualidad? A ver, yo considero que conmigo misma bastante bien, o sea, tampoco es que lo haga con mucha frecuencia, bueno, ahora nada. Pero antes sí que pues lo hacía de vez en cuando y sí que considero que disfrutaba mucho. Es verdad que lo que es a lo mejor masturbación pues por la vagina, o sea, no por la parte del clítoris y tal, no sé, no, o sea, nunca he llegado al orgasmo por ahí, por ejemplo. Vale. Solamente, pues, Por estimulación del estimulación, clítoris. sí. ¿Y Y, a ti esto te preocupa o no? ¿Sería un problema para ti o no? a ver, es verdad que me preguntan muchas veces por qué. Ujú. Eh, y a ver, y es verdad que a veces, ha habido veces que lo he intentado durante Sí. mucho tiempo para ver si puedo, pero no, entonces digo, bueno, pues no sé, pues sin más. Me quedo con lo otro que me gusta. Ujú. Eh, entonces, pues no, o sea, yo cuando estoy sola y me masturbo, pues no me meto dedos ni... Bueno, pero a veces también por esta tradición social se nos ha insistido mucho a la mujer pues en que era importante la penetración, ¿no? Para poder tener un orgasmo. Sin embargo, se nos olvida que no hay dos tipos de orgasmos diferentes. El que va por la parte de la penetración vaginal y la estimulación del clítoris es lo mismo. Es el mismo orgasmo. Entonces es cierto que el clítoris, al ser muy sensible y tener muchas terminaciones nerviosas, puede resultar más estimulante o más placentero para las mujeres la estimulación del clítoris. Y no hay nada que sea mejor o peor. Lo importante es que cada mujer, digamos, nos sintamos con la capacidad de reconocer con qué nos sentimos a gusto. Si es más placentero por una estimulación que por otra, no hay nada establecido que te diga que está mal o que tengamos algún problema. Todo lo contrario. Y luego con el tema, mira, de la comunicación sexual que te preguntaba con tu pareja, ¿a qué me refiero con comunicación sexual? Pues justamente a comunicar en el tema específico de las sensaciones sexuales, ¿no? Por ejemplo, pues tú tienes confianza o sientes que no tienes como tabús para explicarle a Mario, pues mira, me gusta que me acaricies aquí, o me gustaría que hiciéramos esto, o no me gusta esto otro. ¿Cómo es la confianza en la sexualidad con Mario, con tu pareja? Eso, si sientes algún tipo de vergüenza o algún tipo, por ejemplo, de culpa, pues por el hecho de en algún momento masturbarte, si has experimentado, por ejemplo, con juguetes sexuales y cómo te has sentido.
Y si también tienes esa comunicación para explicarle me gusta esto, no me gusta, me gustaría que probáramos cosas nuevas, o no me gusta pues que me toques aquí, o que hagamos esta postura. ¿Te sientes con la confianza y la libertad como para comunicarle este tipo de cuestiones con tu sexualidad? Pues a ver, cuando estábamos en la cama, como que siempre me ha dado un poco de cosa decepcionarlo y que a lo mejor, pues, no sé, se aburra o algo. Que, que, que él siempre me dice que le encanta y que tal, pero es verdad que a lo mejor, pues mira, lo de las posturas quizá hay algunas que a mí no me gustan mucho, pero que a él le encanta y bueno, pues las hacemos porque, bueno, pues sin más. No, tampoco no me importa hacerlas. Eh, Y perdona que te interrumpa. Vale, no te importa hacerla. ¿Y si te propusiera alguna que para ti resultara que no te apeteciera o que no te gustara? ¿Te crees que tendrías la libertad como para decírselo? mm, no sé, es como que siempre pienso que, bueno, pues lo aguanto y ya está. No sé. Vale, y mira, esto es importante. Luego, cuando te comente un poquito mi propuesta de los principales objetivos para trabajar y que lo pactemos las dos y hagamos un trabajo en equipo, bueno, es muy importante la asertividad. Igual que tenemos asertividad, pues para cualquier área de la vida, para decir que no a una amiga si nos propone algo que no nos apetece. Es una de las comunicaciones más complicadas. Luego tenemos la comunicación pasiva y la agresiva. Es de las más complicadas en el sentido en que a veces no sabemos cómo decir de manera educada, sin sentirnos culpables o sin tener miedos a que nos dejen, decir que no. Pero es muy importante para el respeto a uno mismo, para el bienestar personal y el bienestar de la pareja, poder comunicarse. Entonces, a veces simplemente escuchar tus emociones y decir esto no me gusta y transmitirlo, bueno, pues con la seguridad de que tienes la confianza de la pareja y te puede entender. ¿Tienes algún sentimiento, por ejemplo, bueno, tienes el miedo, porque antes del miedo, con todo lo que os pasó, esta situación complicada y delicada para vosotros, con el tema de no usar métodos anticonceptivos y métodos para la prevención de las infecciones de transmisión sexual, el temor al embarazo, antes disfrutabais, ¿no?, de las relaciones, pero sientes que también te ocurría un poco esto, que a lo mejor te costaba, bueno, pues expresar. ¿Tú sientes que tú a tu pareja le expresas qué es lo que te gusta y sientes que disfrutas de la sexualidad? O antes de que ocurriera, digamos que este momento de agobio o este momento de preocupación, ¿eran así? ¿Sientes que eran positivas las relaciones? O sea, a mí me gustaba mucho Ujú. y por ejemplo, algo que sí que le he dicho es que, bueno, pues que me gusta más que la estimulación por el clítoris. Eso sí que Ujú. se lo he dicho. Y, y pues siempre he disfrutado mucho, igual lo de con respecto a las posturas o tal, sí es verdad que me lo he callado más quizá. Pero sí, yo considero que sí he disfrutado. Ujú. Eh, sí. Vale. Y de la situación, de la problemática que sientes que hay ahora, ¿qué es lo que más te preocupa o lo que más miedo te da? A ver, el miedo que tengo es que pues al final Mario se canse, porque, a ver, lo puedo entender, la verdad. Al final tener una pareja, pues, no sé, una parte importante son las relaciones sexuales, ¿no? Ujú. Entonces, pues, y además el pobre es que lo pasa mal porque se piensa que,
sí, que es por él. Y Marina, y para ti, o sea, me dices que el principal miedo es que él se vaya a cansar. ¿Y tú, contigo? O sea, ¿sientes que tú contigo misma estarías bien así? O sientes que también para ti es importante, digamos, que vencer los miedos que tienes asociados o poder disfrutar de la sexualidad, que es un derecho de todos los seres humanos? Luego, también como algo para lectura, si te parece, te voy a dejar, igual que están los derechos pues para otras situaciones, ¿no? Por ejemplo, desde a los niños, los derechos, derecho a una vivienda, derecho a una casa, bueno, derecho a tener escuela, a tener cuidados. En la sexualidad también hay una serie de derechos y es muy importante que los leas porque tú también tienes derecho a disfrutar de tu sexualidad, ¿no? Sí, pues, o sea, a ver, sí echo de menos. Además, a ver, es que me siento un poco culpable, pero sobre todo, o sea, si pienso en mí, sobre todo echo de menos pues yo conmigo misma, porque ahí yo creo que es cuando más disfruto. Vale, ¿y por qué has reducido también la sexualidad contigo misma? ¿Por qué lo crees? Es que no lo sé. A ver, a veces o directamente no tengo ganas o puede ser que a la mínima que sí que me apetezca algo diga, buah, ojalá estuviese aquí Mario para aprovechar este momento. Ujú. Em, pero claro, y como este tema me ha supuesto muchos problemas con él y discusiones y tal, pues quizás yo como que en ese momento en el que sí me puede apetecer un poco, pues no me toco yo a mí misma porque igual digo, jope, pobre Mario, ¿sabes? Que estoy todo el rato diciéndole que no y ahora voy yo y lo hago yo sola. Vale, y te sientes mal. Mira, una de las definiciones más importantes de la sexualidad, que no es sexo, el sexo puede estar, es inherente a la sexualidad, pero el sexo no es exclusivamente toda la sexualidad. Entonces, una de las definiciones más importantes es que es una dimensión primordial del ser humano. La tenemos desde que nacemos hasta que morimos, solo que según la etapa de nuestra vida está adaptada a la edad. Por ejemplo, un niño pequeño, pues lo máximo es tener curiosidad por las diferencias corporales con el sexo contrario, por ejemplo. Pero es una dimensión muy importante, es un derecho el placer. Entonces, bueno, pues ahí tendremos que ir trabajando un poquito, pues ver que no eres egoísta o no debes de sentirte culpable, porque una cosa es el trabajar esa comunicación con la pareja y superar esos miedos que habéis tenido, que se han ido uniendo, y luego otra cosa independiente es pues el derecho a que tú, si sientes la apetencia de disfrutar con tu cuerpo, bueno, pues te puedas dar ese derecho, ¿no? Placentero. Vale, bueno, pues entonces, mira, muchas gracias por contestarme, explicarme y ayudarme a poder hacer este trabajo común. Ahora lo que te voy a proponer, pues igual que antes te he comentado, el cuestionario para hacer una evaluación general de todos los aspectos importantes y saber que hay que trabajar algo más o va todo bien. También te voy a proponer, mira, unos cuestionarios que son específicos para evaluar el tema de la sexualidad. Entonces, mira, te voy a dejar este que se llama el funcionamiento sexual global, que lo que hace es un poco recoger una serie de preguntas donde te van a decir, por ejemplo, ¿con qué frecuencia tiene usted y su pareja relaciones o actividades sexuales? ¿Con qué frecuencia experimentas deseo sexual? Es un poco lo que hemos ido viendo aquí, pero un poco recogido, ordenado en una serie de preguntas, ¿vale? Luego también te quiero proponer pasarte un cuestionario específico que mide el deseo en la sexualidad. Mira, voy a aprovechar para explicarte que en el ser humano la sexualidad, digamos que tiene la respuesta sexual humana tiene como varias fases. La primera sería la fase del deseo. Ese deseo a veces puede, o sea, el deseo es
Una parte de la sexualidad que todos podemos experimentar, pero claro, normalmente suele estar asociado o vamos a disfrutar más del deseo cuanto menos miedos tengamos, menos sentimientos de culpa, menos asociaciones negativas a la sexualidad y cuanto más, digamos que cuanto menos miedos o menos emociones negativas y más relajados estemos, ¿no? Entonces, claro, tú me has puesto un ejemplo cuando estás relajada en casa, cuando te sientes tranquila, es cuando tienes esa apetencia del deseo. Después, si seguimos esas fases de la respuesta sexual humana, tendríamos la siguiente fase, que es la de la excitación. ¿Qué es la excitación? La excitación es la respuesta fisiológica de todos esos deseos que se pueden traducir en fantasías, en placer, en relajación, que hemos evocado. Entonces el cuerpo reacciona y entonces, bueno, pues los cambios que podemos experimentar es el rubor en la cara, la erección de los pezones, la lubricación. Y luego ya pasaríamos a las otras dos fases, que serían la de la meseta y la del orgasmo, que es ahí, claro, si a lo mejor estamos encontrando un poquito de dificultades porque tenemos miedos asociados, este problema, digamos, que te generó mucha incomodidad sobre el uso del preservativo. Bueno, lo importante de todo esto es ver que, en fin, que ahora sí que estáis tomando unas medidas. A lo mejor es importante que dediquemos un tiempo a hablar de la importancia no solo de los métodos anticonceptivos, que entiendo que puede ser un problema que os pueda preocupar a los jóvenes, los embarazos no deseados, y es un motivo, claro, de preocupación, sino además de los métodos anticonceptivos, los métodos que permiten hacer una prevención de infecciones de transmisión sexual. Cuando tenemos una pareja estable, cuando se da una relación sexual saludable basada en la comunicación, en el buen trato y en la confianza, bueno, pues entonces, pues vale, se puede recurrir a métodos anticonceptivos exclusivamente, pues sin necesidad de que, pues como el DIU o los anticonceptivos, sin necesidad de que podamos usar, por ejemplo, otro método para prevenir las infecciones de transmisión sexual, como puede ser el preservativo. Pero bueno, podemos dedicar una sesión a esto. Hay otra parte importante que es que trabajemos un poquito esos miedos, que empecemos a trabajar esa comunicación y esa autoestima con tu pareja, puedas aprender a expresar aquello que sientes, aquello que necesitas, pues saber decir que no si en algún momento no te apetece y sobre todo, bueno, pues trabajar una parte importante que eres tú misma. No es solo el miedo a que te vaya a abandonar la persona, que en este caso es muy importante que trabajemos la comunicación para que podáis exponer esos miedos entre vosotros y tener la confianza y el apoyo en esos momentos, ¿no? Sino que también es muy importante que tú tengas ese derecho a descubrir tu placer, a sentirte bien, a sentirte cómoda y de esta manera todas esas emociones más negativas que se pueden asociar un poco a esa ansiedad que puedes tener en ese momento puede hacer que, bueno, en vez de evocar ese condicionamiento más negativo, unido a esos miedos y a esa culpa, podáis relajaros y poder empezar a disfrutar de vuestra sexualidad de nuevo, ¿no? Cosas positivas, que han habido momentos donde han funcionado muy bien. Entonces, bueno, sería también muy importante que fuéramos trabajando cuáles son los conceptos fundamentales de una relación saludable y de una sexualidad sana. Todo eso lo iremos viendo poco a poco, pero también nos van a ayudar estos test. Entonces, además de este inventario específico que te he comentado antes de la función sexual, también te voy a dejar otro que tiene relación con el deseo en la sexualidad. Y bueno, básicamente y otro muy importante que tiene que ver con asertividad en la sexualidad. Esto que hemos hablado de comunicar con tu pareja, decir si me siento cómoda, lo que me gustaría y lo que no, lo vamos a recoger aquí y este cuestionario nos va a ayudar a tener un poco más de pistas, por así decir, para poder ir trabajando qué puntos de la asertividad sexual con tu pareja podemos ir trabajando, ¿vale? Y bueno, pues por mi parte, por hoy, creo que está bien lo que hemos ido explicando. Tampoco te quiero abochornar
a muchísima información, ya la iremos viendo y trabajando poco a poco, pero sí que me gustaría, bueno, que me comentaras si tú tienes alguna duda o alguna pregunta, alguna inquietud, alguna curiosidad más que me quieras hacer, pues antes de que terminemos hoy. Pues a ver, que me siento un poco mal porque Mario no sabe que estoy aquí. Vale. Entonces me da un poco de vergüenza decírselo, pero no sé, igual estaría bien que se lo dijese, no sé. Vale. Mira, esto es importante que lo valores tú y que consideres si en principio quieres reservarlo más a trabajar un poco el desarrollo tuyo con la sexualidad y después comentárselo, o si crees que te vas a sentir más cómoda teniendo la libertad de poder comunicárselo. Mira, si quieres un poco para poder decidirte, te puedo proponer pues que observes un poco cómo te sientes o qué crees que va más contigo misma y que te va a hacer sentir más cómoda. Y otro punto importante es que, mira, cuando las personas podemos tener algún momento más difícil en la expresión sexual, en una pareja, una de las cosas más importantes también es que no hay culpables. Es una interacción de dos personas y los dos sois un equipo. Entonces la sexualidad es una expresión de la pareja. Por eso, si consideras que ahora no, sí que tal vez sea muy importante o sea recomendable, vamos a decir, que en algún momento, si tú te sientes animada, incluso le propongas a él venir aquí, pues para que podáis hacer un trabajo en equipo y de esta manera también facilitar un poco el trabajo con los miedos que incluso pueda tener él relacionados con su autoestima, y que podamos poner puntos importantes de la sexualidad saludable para que la pareja pues vaya en consonancia. Entonces te lo dejo ahí para que tú lo pienses tranquilamente y ya tomes tu decisión más adecuada, ¿vale? Vale. Muy bien, pues muchas gracias A ti. y ya nos vemos el próximo día. Pasamos a continuación a hacer un pequeño análisis de esta primera sesión con la paciente Marina. Una de las cosas iniciales importantes a tener en cuenta en la contextualización terapéutica de casos de índole relacionados con la sexualidad es trabajar muy bien las habilidades del terapeuta, porque tenemos que pensar que aquí podemos encontrarnos con que, al ser una dimensión humana relacionada con a nivel de pues por historias, por modelos sociales, por influencias religiosas, muchas veces se nos ha considerado un tema tabú. Entonces es posible que el profesional también pueda encontrarse con esos temas. Por tanto, es fundamental trabajar sus propios tabúes, sus propios miedos a la hora de expresarse, y tratar de no abordar la temática de la sexualidad con las personas con las que se trabaja desde los eufemismos. Hay que hablar explícitamente de la sexualidad, porque si no nos podemos encontrar con verdaderos problemas. Donde a veces, por ejemplo, si nos vamos a los temas sobre temas sanitarios, ginecología, nos encontramos con problemas como, por ejemplo, en determinados momentos del ciclo vital la sexualidad puede verse adaptada a determinados momentos, como puede ser el embarazo o el posparto. Muchas mujeres llegan con miedos relacionados con la sexualidad y a veces nos encontramos con la barrera de que es el propio profesional al que le cuesta, digamos, evitan el tema. O sea, pueden hablarte de toda la parte fisiológica, pero no de cómo abordar esos miedos, de cómo poder empezar esa sexualidad con la pareja. Entonces, bueno, aprovecho aquí, que un poco también se lo comentaba Marina, tener siempre presente el marco de la definición de la sexualidad. La sexualidad es una esfera más del ser humano que no solamente abarca el coito y la penetración, que es una influencia con mucho peso en nuestra sociedad transmitida por el modelo de la pornografía, sino que es fundamental también tener en cuenta que son comunicación, emociones y demás. Entonces, si pensamos en un posible, que es muy prematuro, pero bueno, luego se confirmaría, pero en un muy posible diagnóstico, pues podríamos hablar de un trastorno del deseo sexual. Pero ese trastorno del deseo sexual tal vez no llega a ser un trastorno, tal vez simplemente con psicoeducación, con aprender a comunicarse,
trabajar la autoestima, trabajar la asertividad, esos modelos de sexualidad que no se han formado desde una educación sexual saludable, sino de lo que se ha oído, se ha transmitido por experiencias de otras compañeras o compañeros, pues hay que hacer todo ese trabajo. Entonces, ¿por qué? Porque no hay un problema de origen primario, sino que es adquirido por una serie de factores estresantes, sobre todo como desencadenantes los miedos al embarazo no deseado y a toda esa experiencia que vivió en torno a los métodos anticonceptivos. Y después se va manteniendo ese problema por mecanismos de evitación, por el condicionamiento que se ha producido. Sin embargo, no podríamos hablar de aversión al sexo porque este diagnóstico cursa con unos síntomas muy elevados de ansiedad, pero exacerbados, y no suele ser muy habitual en la literatura encontrarnos con este tipo de diagnósticos. No obstante, es recomendable seguir indagando con la paciente para poder desestimar o confirmar posibles diagnósticos. Luego sí que es verdad, simplemente una pincelada, como técnicas específicas de la sexología, sería muy importante trabajar alguna técnica relacionada con esa retomar la confianza, el sentirse cómoda, el abandonar esos miedos, empezando por un ejercicio que desarrollaron los pioneros en hablar de la respuesta sexual humana, Master y Johnson, que se llama focalización sensorial, y que luego más tarde Kaplan, que es otra de las grandes autoras, fue la que introdujo la fase del deseo en la respuesta sexual humana, llamó a esta técnica el placerado. Simplemente consiste en iniciar relaciones íntimas consigo misma, simplemente experimentando caricias, cuáles son las sensaciones corporales con sus estímulos, sin llegar a tener estimulación del clítoris o penetración. Lo mismo haríamos con la pareja, generar espacios de comunicación, de comodidad corporal, de caricias, de excitación, sin llegar a la penetración, para poder centrarnos en otras sensaciones que no estén basadas en el, parece en muchas personas, el objetivo que mide toda la sexualidad, que es la penetración. No, tenemos que trabajar las otras fases también, asociadas a asertividad, a seguridad, a buena autoestima y a una buena comunicación. Muchas gracias por vuestra atención. Espero que os sea de utilidad el abordaje de este caso. Pues he venido a consulta porque, bueno, llevaba ya mucho tiempo arrastrando pues esta inquietud que me causaba el no saber por qué me estaba pasando todo esto. Se lo comenté muy por encima a alguna amiga mía y no me gustaron las respuestas que me dio mi amiga. Yo le había comentado que, bueno, que pues a grosso modo que no estaba teniendo mucho deseo sexual, y ella como que lo achacó súper fundamentalmente a Mario, a que a lo mejor Mario pues no estaba haciendo que yo sintiese placer y tal. Y yo es que, no sé, no lo relacionaba con Mario directamente. Y bueno, pues al final, como también es un tema que me da un poco de vergüenza tratar así abiertamente con la gente, ni con mi familia he querido, ni incluso con mis amigos, solamente se lo comenté a una amiga así por encima, pues se me ocurrió la posibilidad de venir para acá. Y bueno, pues busqué en internet mirando muchas reseñas y tal, y entonces encontré a esta psicóloga. Y aunque es cierto que me ha costado tomar la decisión de venir para acá porque, no sé, me da mucha vergüenza hablar de mí y de mi sexualidad y de mi intimidad y tal, al final pues, no sé, como que pensé, bueno, por probar y ya está. Y una vez aquí, al principio me preocupaba bastante lo de la confidencialidad. Mm, Al final, pues estoy contando cosas muy personales y sobre todo relacionadas con un tema que, bueno, pues del que no se suele hablar así abiertamente normalmente, y me daba mucho miedo pues que alguna cosa saliese de aquí o lo que sea, pero a raíz de haber firmado el consentimiento y también de cómo la psicóloga pues me ha transmitido esa confianza y
comodidad y seguridad, y también cómo ha ido, no sé, como generando un espacio entre las dos muy, muy fácil de llevar, pues me he sentido con confianza. Es verdad que a veces me ha costado un poco algunas cosas, pero como que casi ni me he dado cuenta de que he estado empezando, o sea, de que he empezado a hablar de cosas muy, muy íntimas. Y me he sentido cómoda, así que